Buenos días con todos. Como menciona Andrea, mi nombre es Percy Paucar y vamos a iniciar esta pequeña ponencia acerca de lo que es cables de fibra óptica. Vamos a pasar por un pequeño análisis técnico y después vamos a pasar a la parte comercial acerca de los tipos de cables que tenemos nosotros en Nexus. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué utilizar cable de fibra óptica en lugar del cable de cobre? Bueno, los motivos son diversos. El principal de ellos es el ancho de banda. Normalmente cuando hago una charla me gusta preguntar cuánto es el ancho de banda que creen ustedes que tiene el cable de fibra óptica. Normalmente me indican que es ilimitado y bueno, para los equipos activos que tenemos hoy en día, sí, estamos hablando de 12.000 gigas de ancho de banda por pelo de fibra óptica. Así que no existe equipo activo, ni switch, ni router, ni interconexión interoceánica que sature este tipo de red. El segundo motivo es la inmunidad, ya que los cables de fibra óptica, al no tener ningún componente eléctrico, es inmune a la interferencia del campo electromagnético, como sí sucede con los cables de cobre, como sí sucede con los cables de energía. La vida útil del cable de fibra óptica estamos hablando de mínimo 25 años, si es que se hace una correcta instalación. Ojo, no confundir vida útil con garantía. El ahorro de espacio, porque en un cable de fibra óptica de un diámetro de 1 centímetro podemos tener hasta 144 hilos para interconectar 144 equipos o 72 equipos dependiendo el tipo de módulo o interconexión. Infraestructura reducida, por el mismo motivo, bajos costos operativos, porque si tienes una red totalmente pasiva, como son las redes GPON, la operación, los costos de mantenimiento son muy bajos, porque al ser una red totalmente pasiva y no involucrar equipos activos, se hace sumamente fácil ese tipo de manejo. Mayores distancias, porque como ustedes saben, para interconexión de 1 giga en punto a punto, en cable estructurado, estás hablando de máximo 90 metros. En cable de fibra óptica puedes interconectar hasta 40 kilómetros sin necesidad de repetidores. Y seguridad, porque para leer la información que está pasando por un pelo de fibra óptica necesitas partir el cable. Y hoy en día existen equipos activos de lectura inmediata que funcionan como OTDRs que detectan esto inmediatamente. Si se hace un corte al cable de fibra óptica, te indican en qué distancia y qué número de hilo para que la persona dueña de la red vaya inmediatamente al punto de interconexión, se cerciore qué es lo que está pasando. Es una lectura inmediata. ¿Cuáles son los mitos? Bueno, normalmente la mayoría de empresas no busca establecer proyectos de fibra óptica debido a que poseen la tara social de que es un cable que cuesta mucho. Y la verdad es todo lo contrario. Un metro de cable de fibra óptica, hoy en día, dependiendo del tipo, puede llegar a costar igual o menos que el metro de cable estructurado en categoría 7A u 8. ¿A qué se debe hoy en día? Bueno, en estos días de confinamiento social se está viendo cómo están saturándose las redes de Internet, ¿no? Y es principalmente porque el mayor consumo que tenemos es de video. Plataformas como Netflix, Amazon, YouTube, demandan mucho contenido y eso demanda mucho ancho de banda por cada uno de los usuarios. Ahora pongámonos a ver cuántos equipos demandan internet en nuestros hogares. Tenemos más de 2 televisores por casa, tenemos los celulares, tenemos hoy en día muchos electrodomésticos también se conectan a internet. Claro que la saturación por parte de ellos es baja, pero lo principal es video. Un dato curioso, el Mundial de Fútbol del 2014 se vio en su gran mayoría a través de televisión por cable. Sin embargo, el Mundial de Fútbol del 2018, que fue en Brasil, se vio casi en su totalidad a través de dispositivos móviles, en celulares, pantallas, aplicaciones y demás. La demanda en consumo de video está creciendo cada vez. Ya no simplemente un video en HD, ni en Full HD, sino que estamos hablando en plataformas de 4K y eso demanda mucho ancho de banda que el cobre no va a poder soportarlo y va a tener que necesitar
un cableado total en fibra óptica. Entonces, ¿cuál es la estructura de un pelo de fibra óptica? No del cable, del pelo. Pues tenemos que un núcleo que normalmente está hecho de silicio, de dióxido de silicio, y el clad, que es el que actúa como reflector, que está hecho del mismo dióxido de silicio, pero dopado con partículas de germanio para que se haga la reflexión dentro del núcleo. Y después viene una chaqueta de plástico llamado o denominado acrilato. El guiado de propagación, a diferencia de lo que muchos piensan, no se hace de forma lineal, sino que se hace a través de puntos de reflexión y refracción, lo cual determina la velocidad y el tipo de calidad de un pelo de fibra óptica. Y es precisamente aquí lo que diferencia una marca de otra. Dependiendo del tipo, la calidad y la rugosidad del pelo, va a depender la velocidad y cuántos rebotes tenga el pelo de fibra dentro de cada uno. Tenemos que los índices graduales, como pueden ver en un guiado multimodo, va a variar dependiendo del tipo de calidad y el índice gradual del pelo de fibra óptica. El diámetro del núcleo de monomodo, que es de 9 micrómetros, se puede decir que es tan bajo que este guiado sería prácticamente lineal. Digo prácticamente lineal porque lineal no existe, pero en términos ideales y para fácil entendimiento, se podría decir que en un pelo de fibra óptica monomodo, la luz, el láser viaja prácticamente lineal, mientras que en uno multimodo tienes estos saltos y refracciones en las paredes del pelo de fibra óptica, por lo tanto, soporta menores velocidades y menor distancia de interconexión. Bueno, ¿por qué se debe esto? Porque el diámetro del núcleo de fibra óptica en multimodo son 50 micrómetros y en monomodo es 8.3 micrómetros. Solo como dato referencial, el cabello humano, el diámetro está entre los 80 y 90 micrómetros. Por lo tanto, el núcleo del pelo de fibra óptica es mucho más delgado de todo ello. Y por ahí pasa toda la información. Y los más comunes y comerciales, y los cuales nosotros en Nexus Technology tenemos en stock, son los estándares OM3 y OM4. Contamos constantemente. Y llegamos hasta 300 metros a 10 gigabits de velocidad y hasta 100 metros para 40 o 100 gigabits de velocidad en OM3 y 150 metros en OM4. Actualmente existe el estándar OM5 que llega a 550 metros para 10 gigas y 190 metros para 40 o 100 gigabits por segundo, pero sí aclararles que esto es un estándar reciente que recién se está instalando en el mercado peruano. Si bien es cierto, en otros países ya se está desplegando y nosotros lo manejamos a pedido. Tenemos también eso con respecto a los alcances, diámetros y características de un cable de fibra óptica multimodo. Por parte monomodo, pues tenemos que el núcleo varía de 8 a 10 micrómetros, un ancho de banda ilimitado y tenemos velocidades y alcance de transmisión de máximo 40 kilómetros sin repetidor. Normalmente, el 99% de proyectos que maneja el Perú se utiliza la interconexión para el cableado troncal en estándar G652D, donde hablamos de ventanas de operación de 1265 hasta 1625 nanómetros, y las atenuaciones promedio acorde al estándar que van desde 0.35 a la ventana de 1310. El estándar G657 es un estándar más relacionado a las redes de acceso y última milla o para cableados en interiores porque su característica principal es el radio mínimo de curvatura, que está en el G657A2 en 7.5 micrómetros de radio y curvatura. Se emplea básicamente en redes FTTH o redes de cableado interno y lo puedes encontrar en cables drop, pigtails, patchcords, etc. Bueno, si tienen alguna consulta con respecto a la estructura del pelo de fibra óptica, lo pueden escribir en el chat o, como les menciono nuevamente, en la parte final de la charla. Ahora voy a pasar a hablar de la estructura de protección individual de cada uno de los pelos, no del cable en sí. Tenemos dos tipos de estructuras básicas: la estructura tie buffer, donde cada pelo individual de fibra óptica es cubierto por una capa de plástico, o la estructura loose tube,
donde se acumula un número de fibras ópticas, normalmente 6, 12 o 24, y se protegen dentro de un tubo holgado, rígido. Cada uno brinda una ventaja correspondiente y una desventaja también individual. Los cables tie buffer, como pueden ver, es la fibra, su clad y coating que vimos anteriormente y una chaqueta de plástico que llega hasta 900 micras para protección individual. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con este tipo de revestimiento individual? Bueno, que cada fibra tiene una protección individual, que tiene una protección completa contra la humedad. Para comentar, el principal enemigo del cable de fibra óptica es la humedad. Por lo tanto, siempre van a encontrar componentes que bloqueen el ingreso de agua o humedad al cable, porque eso evita directamente en el medio de transmisión del cable y podríamos tener problemas en la interconexión. ¿Cuál es la ventaja de tener una estructura tie buffer? Que lo protege directamente contra la humedad y al tener un diámetro muy parecido al de un patch cord, puede hacerse conexiones mecánicas directas para conectarlo a equipos médicos. Una desventaja, se podría decir que al tener cada pelo de fibra óptica una protección individual en tie buffer, el cable normalmente está orientado para planta interna. ¿Por qué? Porque posee una cantidad menor en cuanto a un cable con un número de fibras. Por ejemplo, el cable tie buffer está orientado para 6, 12, 24 fibras como máximo. Mayor ese número, ya estamos hablando de alta concentración de fibras ópticas dentro de un cable y el cable se volvería demasiado ancho y pesado. Para ese tipo de estructuras con mayor requerimiento de pelos de fibra óptica se utiliza la estructura loose tube. Como les comenté, es un número agrupado de fibras ópticas dentro de un mismo tubo. ¿Esto por qué? Porque nos permite concentrar un mayor número de fibras dentro de un cable de diámetro reducido. Esta es la estructura ideal en cables troncales como los ADCS o cables armados, ya sea con armadura metálica o dieléctrica. Como pueden ver, dentro de uno de los tubos se pone un material protector a la humedad, que en el mercado normalmente lo utilizan relleno con gel, o en usos nosotros manejamos soluciones totalmente secas para este tipo de aplicaciones. Como les comentaba, dentro de cada tubo se pueden manejar 12, 24 fibras usualmente. Entonces, ¿cuáles son las características, diferencias entre un cable y otro cable? Por ejemplo, si suele suceder que vienen a Nexus y nos solicitan un cable ADCS SPAN 100, por poner un ejemplo, y nos piden directamente un precio. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre un cable de la marca A o un cable de la marca B, independientemente del precio, o por qué existe esa diferencia en precio? Bueno, lo principal es el tipo de material y el tipo de construcción. Eso impacta directamente en el peso del cable, y el peso sí les importa porque si van a colgar un cable de un poste, a mayor peso existe mayor tracción y por lo tanto se necesita, el cable va a estar sufriendo muchísimo más. Con respecto a, se tienen diámetros externos distintos, esfuerzos de tensión distintos, elasticidad y compresión y temperatura de operación también. Los tipos de cables que existen a nivel general de cable de fibra óptica, existen cables para canalizado dentro de tuberías de concreto, buzones, para cables directamente enterrados, ADC autosoportados. Ya no he visto muchas aplicaciones de esto, pero aún existen el aéreo de vanado, el aéreo para cable drop, figura 8, subacuático y cables submarinos. Nosotros dentro de portafolio Nexus Technology manejamos cables para los 5 tipos inicialmente descritos. O sea, en Nexus tenemos stock para atender requerimientos de cables directamente enterrados, canalizados, autosoportados, y a modo de resumen, los cables tie buffer básicamente son para aplicaciones en interior y los cables loose tube son para aplicaciones en exterior. Las ventajas: el loose tube permite mayor concentración de fibras ópticas y el tie buffer es mucho más flexible y posee revestimiento individual. Ahora, voy a pasar a detallar las características que envuelven más la selección, ya cuando hablemos de selección de cables de fibra óptica y qué consideraciones debe tener uno al momento de optar por una opción u otra.
El cable más requerido en el mercado peruano es el cable ADSS. ¿Y cuáles son las consideraciones que uno debe tener? Bueno, principalmente la distancia entre poste y poste llamado vano. Es el principal componente. ¿Por qué? Porque esto es lo que determina cuánto cable de fibra óptica va a estar orientado, va a estar desplegado entre un poste y otro. No es lo mismo la cantidad de cable que va a estar colgado para una distancia de 50 metros que para una distancia de 100, que para una distancia de 200 o hasta 400 metros. Empezando por ahí, un cable que está diseñado para soportar 100 metros de poste a poste entre retención y retención de la ferretería, no va a soportar o no va a ser suficiente la estructura de ese cable para soportar una distancia de 200 metros, ni mayores. Lo que sí sucede es la forma inversa. Si tenemos un cable que está diseñado para 200 o 400 metros, para una distancia de poste a poste de 100 metros sí lo va a soportar. Pero no es solo considerar el vano, sino también la velocidad de viento que hace que el cable empiece a oscilar dentro de las retenciones, o la capa de hielo, que en algunas partes del país sí se involucra. Por ejemplo, no es lo mismo instalar un cable de fibra óptica en Lima, donde casi nunca llueve y si llueve es muy poco, a instalarlo en Ticlio, ¿no? Donde el frío es sumamente abrasador y se tiene capa de hielo que se impacta directamente en el cable de fibra óptica. ¿Cómo? Ojo, diferenciar capa de hielo con densidad de nieve. La nieve se acumula, pero se derrite con respecto cuando acaba de nevar, la nieve se derrite, deja el cable totalmente húmedo, pero más allá de eso no pasa nada. La capa de hielo es un fenómeno distinto. Es como cuando se tiene un marciano, por ejemplo, todo el hielo que se acumula alrededor es rígido, y ese hielo al ser rígido impacta directamente porque influye peso dentro del cable de fibra óptica y también puede crear corrientes parásitas si es que estamos al lado de un cable de alta tensión. Y hablando de cable de alta tensión, también como pueden ver en la parte superior habla del conductor de fase, lo cual también es importante describirlo, porque los cables de fibra óptica DSS están normalmente diseñados para soportar hasta 12 kilovoltios de voltaje inducido. Para instalaciones de mediana y alta tensión se necesita un cable especial con característica anti-tracking, que lo podemos pasar a explicar más adelante. Otro componente importante dentro de esto es la flecha de instalación. Mientras más rigidez pueda soportar un cable de fibra óptica, esta flecha va a ser menor, por lo tanto, el cable posee mayor resistencia dentro de la construcción del mismo. Si nos ha pasado que nosotros tenemos un cable de fibra óptica que soporta 200 metros de vano a una flecha de 1.5 y el mercado nos compara con cables de otra marca que soporta el mismo vano pero con una flecha mayor. Mientras menor sea la calidad del cable de fibra óptica, mayor va a ser esta flecha o catenaria que existe en la instalación. Es por eso que ustedes normalmente cuando transitan por la calle pueden ver cables que están instalados de forma aérea entre poste y poste con una panza o cateriana bastante alta, con el cable parece colgado casi hasta el nivel del piso, y eso precisamente sucede por la flecha de instalación. Entonces, existe una normativa internacional para considerar todas estas características que maneja la velocidad de hielo, la velocidad de viento, la carga o la capa de hielo, las temperaturas máximas y mínimas de instalación. ¿Y por qué es importante esto? Porque como pueden observar ustedes aquí, un cable de fibra óptica, por poner un ejemplo, este de 12 fibras, puede soportar bajo las condiciones de Nextlight hasta 348 metros de vano. Pero ese mismo cable, cuando aumenta la capa de hielo, llega hasta 240 metros. Como pueden ver, ha bajado enormemente, ha bajado casi 100 metros de vano, el mismo cable. Y si lo ponemos una capa de hielo, condiciones ambientales rígidas, ya llega solo hasta 143 metros de instalación a una flecha 2.5. Como pueden ver, estas son consideraciones del fabricante para un mismo producto. Así que cuando ustedes solicitan un cable de fibra óptica a cualquier distribuidor, deberían considerar muchísimo
las características ambientales como velocidad de viento, capa de hielo y flecha, al momento de comparar uno con otro. ¿Por qué? Porque eso puede afectar directamente con el vano del cable. ¿Cuáles son las condiciones normalmente que se evalúan en esto? Pues como les comentaba, la presión eólica, la temperatura, la carga de hielo, el factor de seguridad, la flecha y el voltaje inducido con respecto a cables de fibra, con respecto a cables de alta tensión. Otra característica importante al momento de selección es el manejo de cómo están bloqueando el gel. Como le mencioné anteriormente, se puede manejar a través de gel, que es lo que maneja la mayoría de cables en el mercado, y nosotros a través de Nexus Technology ya manejamos cables que son totalmente secos, que no manejan gel, y eso lo pueden encontrar. ¿Cuál es la ventaja de ello? Es que son cables que pesan menos, son mucho más livianos y por ende mucho más fáciles de instalar. ¿Cuál es la estructura convencional de un cable ADSS? Pues puede tener doble chaqueta o una chaqueta, ¿no? Se tiene el Kevlar en su parte interior, que actúa como elemento de tracción. Normalmente el Kevlar es, como lo pueden ver aquí, es en color amarillo, y es el mismo material con el que se utiliza para fabricar los chalecos antibalas. Su resistencia a la tracción es sumamente alta y es por eso que es el principal componente en los cables ADSS. Dentro de ello tenemos una estructura loose tube, como ya había pasado a explicar anteriormente, para que soporte cables de 12, 24, 48, 96, 164 hasta 256 fibras, que nosotros manejamos productos en stock dentro de Nexus Technology. También manejamos cables drop, figura 8, planos o circulares, de 1 o 2 hilos para la instalación. Y también manejamos dentro de Nexus Technology cables con armadura metálica para instalaciones de enterramiento directo, para instalaciones en ductos, para instalaciones antirroedores, la aplicación que ustedes deseen. Y lo tenemos también en 6, en 12, en 24 hilos en stock para entrega inmediata, y también lo tenemos con chaquetas LSZH o chaquetas de polietileno para si su aplicación es interior, exterior o interior-exterior. Nosotros manejamos esto. ¿En qué marcas? Bueno, nosotros las marcas que manejamos en Nexus Technology es Furukawa, con el cual manejamos todos los cables para planta externa, soluciones GPON y accesorios. Manejamos la marca Optral para planta interna y externa, para cables monomodo y cables multimodo. La marca Prismian para cables de planta interna y planta externa, y la marca Egreo FC o YOF, más conocida en el mercado, para soluciones también de planta interna y planta externa a través de cables ADSS y cables con armadura. Hasta aquí. Eso sería un resumen de toda la presentación. Si tienen alguna consulta, Andrea, ¿lo manejamos ahora o pasamos directamente a las soluciones de Hermes con los accesorios? Hola, Pachi. Mira, hay dos preguntas que sí, Blanca te las va a comentar en este momento para ver si nos puedes apoyar, que quedaron pendientes de respuesta en el chat. Blanca, ¿me puedes con las consultas de los asistentes, por favor? Hola, Blanca. Bien, a ver, si no te las digo yo. A ver, hay un participante que nos pidió si podías ahondar un poquito más en OM3. No sé si nos puedes apoyar. No, y después sí, bueno, a ver. A ver, como mencioné anteriormente, el cable OM3 es una categoría de los cables multimodo, así como existen categorías en cable estructurado, donde existe el 5, el 5E, el 6, el 6A, el 7, el 7A y actualmente el 8. Cada una de esas características proveen diferencias entre uno y otro, ¿no? Y normalmente una red de cableado estructurado se maneja por el eslabón más débil. Tú puedes tener toda una red en categoría 7 y el último patchcord en conexión al equipo activo, ya sea a un switch, a un router,
a una P o a una computadora con un patchcore categoría 5, pues toda tu red hasta ese punto se va a conectar, se va a comportar como categoría 5. Lo mismo sucede con los cables multimodo. Si vas a interconectar o vas a aplicar una solución, ya sea OM3 o M4, y alguna parte lo fusionas porque por disponibilidad de mercado en OM2, todo tu red se va a comportar como OM2. Dicho eso, la característica de la categoría OM3 es que el diámetro del núcleo es de 50 micrómetros. Como expliqué aquí anteriormente. André, consulta, ¿se puede ver el mouse? Sí, sí se puede. Genial. Como pueden ver aquí, el núcleo es lo que varía. Este núcleo para la categoría OM3 sería de 50 micrómetros. El revestimiento primario vendría de 125 y el revestimiento secundario de 245 micros. En general, el cable tiene el mismo diámetro, solo varía el núcleo, que sería de 50 micrómetros. ¿Y qué característica principal tiene un cable OM3? Es que para distancias de 1 gigabit puede llegar hasta 1 kilómetro para 1 gigabit de velocidad. Para interconexión de 10 gigabits podemos llegar hasta 300 metros de distancia entre punto a punto, y para conexiones de 40 o 100 gigabits llegas a distancias de hasta 100 metros. ¿Qué significan estas distancias de interconexión? Es la distancia que puedes interconectar desde un equipo activo a otro. Por poner un ejemplo, desde un switch que está en el gabinete 1 hasta un switch que está en el gabinete 2, la distancia máxima es de 300 metros a velocidades de 10 gigabits, dependiendo qué es lo que vas a interconectar. Si tienes velocidades menores, como por ejemplo 1 gigabit, puede llegar hasta 1 kilómetro. Para redes de OM3, si en caso por disponibilidad no encuentras mayor cable OM3, ojo, recalcar que nosotros en Nexus siempre tenemos stock de este producto, pero en caso no lo encontrases, puedes instalar un cable OM4 que funcionaría exactamente para que tu red siga comportándose como OM3, pero jamás parches o instales cualquier producto en OM2 porque tu red baja en su totalidad a OM2 y pues sería un gasto e inversión en vano. No sé si tiene alguna consulta adicional a ella. O no sé si logré aclarar sus consultas. Hola, Hermes. Perdón, Percy. Hay una pregunta más que quedó pendiente también. A ver, te la leo. El señor César Paulino quería saber cuál es el ángulo permitido de instalación en cable ADSS, por ejemplo, de 100 metros. Ok. Imagino que con ángulo de instalación se refiere a la flecha. La flecha va a estar determinado por el fabricante. Como pueden ver aquí, en un momento que llevo. Como pueden ver aquí, ese ángulo de instalación va a depender directamente con la flecha que se está instalando. Eso lo dicen todos los fabricantes en su ficha técnica. ¿Qué es la flecha? La flecha, bueno, la flecha es la división entre la distancia vertical y el vano. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo de un cable Furukawa que nosotros manejamos en stock. Miren, el cable a una flecha de 1.5% soporta 296 metros de vano, mientras que en una flecha de 2.5 soporta hasta 352 metros de vano. Esto es para condiciones ideales de Nextlight donde no existe capa de hielo y la velocidad de viento es menor a 80 kilómetros por hora. Pero como puedes ver, varía directamente. Entonces, si la pregunta es, aquí, ¿con qué flecha debo instalar? Pues esa flecha la determina directamente el fabricante del cable. Por ejemplo, he visto fabricantes que sus productos son muy económicos, pero la flecha de instalación normalmente está entre 2.5 a 3.5, lo cual involucra mucho cable para distancias cortas. Es por eso que el costo también es más económico. ¿Por qué? Porque en lugar del Kevlar están utilizando más plástico o tal vez un diámetro de chaqueta más gruesa. Ese es otro punto importante que me gustaría mencionar.
como les mencioné anteriormente, el Kevlar o esta parte amarilla es el principal componente de la resistencia de un cable ADSS. Es el material con el que se hace el chaleco antibalas y por ende es caro, es costoso. ¿Cuál es el principal inconveniente? Que al ser costoso, muchos cables o fabricantes de fibra óptica evitan utilizarlo para hacer sus cables más económicos. Entonces, ¿qué es lo que utilizan en lugar de esto? Le ponen una chaqueta mucho más gruesa y acá le ponen hiladuras de plástico. Entonces, ¿quién recibe toda esa instalación, todo ese peso, toda esa carga al momento de instalar? Pues es la chaqueta en sí. Es por eso que cuando buscan y comparan en el mercado, de primera impresión es, oh no, este cable de fibra óptica es mucho más grueso, por lo tanto debe ser mucho más robusto. El tuyo es muy delgado. Y no es así. Es que nuestros cables son delgados precisamente porque nosotros utilizamos gran cantidad de Kevlar, que es el que resiste toda esta reacción, y el diámetro de nuestra chaqueta es pequeño. Por lo tanto, tenemos cables más compactos y por lo tanto pesan menos. Por lo tanto, la ferretería que van a utilizar también es de un menor grado y eso es más económico y les ahorra costos a los instaladores. No sé si tienen alguna consulta adicional, Andrea, o pasamos a lo de Hermes. Sí, a ver, vamos a hacer una consulta más del chat y luego pasamos a Hermes. Sin embargo, Percy, creo que igual te puedes conectar al chat y seguir respondiendo a aquellas consultas que han quedado pendientes. La última consulta por aquí es que el señor Ernesto Ríos pregunta ¿qué tipo de fibra es la recomendada para hacer pendilla en pozos de media y alta tensión? Ok, muy buena pregunta. El tipo de cable recomendado va a depender del voltaje inducido. Eso es, Andrea, podríamos planear una charla adicional para hablar de chaquetas anti-jacking porque no es un concepto que se entienda así con facilidad, pero en líneas generales, un cable ADSS convencional que existe en el mercado soporta hasta 12 kilovoltios de voltaje inducido. Ojo, voltaje inducido. ¿Eso qué quiere decir? Que es el voltaje al cual está expuesto el cable. Y ese voltaje inducido varía mientras más lejos estés del emisor de ese campo electromagnético. Por poner un ejemplo, tú tienes un cable de media tensión que está a 16 kilovoltios. Si pones un cable al lado del mismo cable, inmediatamente continuo, vas a estar expuesto a los 16 kilovoltios. Pero si lo alejas ya 2 metros, ya vas a estar expuesto probablemente a 10 kilovoltios. Si lo alejas 5 metros, ya vas a estar expuesto probablemente a 8 kilovoltios, por poner cifras, que el cálculo exacto lo deben hacer ellos en campo. Pero por poner un ejemplo, tú lo alejas 5 metros de ese cable de media tensión y ya estás, qué sé yo, a 10 kilovoltios. Y como estás a 10 kilovoltios de voltaje inducido, ya puedes instalar este cable normal, ADSS. Pero ¿qué sucede con los cables de alta tensión, donde estás a 60 o 120 kilovoltios? Ahí sí, necesariamente tienes que usar un cable con chaqueta anti-tracking que tiene es dopado de algunos químicos especiales que evitan un fenómeno tracking que es inducción de corrientes parásitas que terminan quemando o produciendo corrientes de alto voltaje, de alto amperaje dentro de la chaqueta del cable. Eso hace que el caucho o el polietileno que está encima de la chaqueta se queme. Al quemarse y la contaminación ambiental genera rupturas, por esas rupturas puede ingresar la humedad y al final dañar el cable. Por eso es importante que al momento de cotizarnos a nosotros como Nexus Technology y darnos los requerimientos del proyecto que estén evaluando, nos den todos estos datos para nosotros poder asesorarlos. Es muy importante recalcarles que nosotros en Nexus Technology todos somos ingenieros y todos somos especialistas en la tecnología que estamos manejando como gerentes de producto para poder darles la asesoría inmediata a ustedes en cada uno de sus proyectos que están cotizando. Nos somos meros cotizadores que necesitas un cable ADSS 24 hilos, ya, el metro es tanto, ¿cuánto necesitas? No, nosotros nos involucramos mucho más en sus proyectos para saber dónde lo están instalando, qué están instalando, cuál va a ser la velocidad de transmisión que ustedes necesitan, la flecha, para cuándo lo necesitan, cuál es el presupuesto, tal vez para ofrecerle una marca u otra acorde a ello, cuáles son las garantías, las diferencias, en fin, todo lo que ustedes puedan requerir lo encuentran a nosotros y ese
nuestra diferencia o el valor agregado que estamos brindándole a ustedes como canales integradores al momento de trabajar con Nexus Technology es esa asesoría constante en sus proyectos y a precios muy competitivos en el mercado. Véannos como su partner de negocio. Okay, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Buenos días, mi nombre es Jaime Lozano y vamos a hablar hoy día sobre el tema de accesorios de fibra óptica planta interna. En la marca NextConnect hemos clasificado básicamente en 3 grandes grupos la solución de planta interna. El tema de data center, donde como ustedes saben, está el corazón de las redes, por lo tanto deben estar las mejores tecnologías que pueda haber en el mercado. Esto significa, a nivel de accesorios, patchcore o soluciones MPO de alta densidad, donde pueden llevar mayor cantidad de fibras para evitar el tema del cableado. Para eso necesitamos también bandejas de alta densidad para tener mayor o llevar mayor información de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿no? Hablando de data center, ahora pasamos a la parte de enterprise, donde básicamente estos son los componentes que uno puede visualizar dentro de este campo, ¿no? Básicamente los cables preconectorizados, el tema de bandejas, ¿no? Media converte si fuera necesario, si estás conectado a tu laptop, ¿no? Y bueno, el tema de cajas de pared y demás componentes que vamos a ver más adelante. Y el último campo es el campo de FTTX, que básicamente vamos a ver componentes desde el corazón de nuestra oficina hasta la planta externa que termina básicamente en cables exteriores o en los cierres de empalme llamado mufas, tanto verticales como horizontales. Este sería el portafolio general de los productos que nosotros básicamente comercializamos. Vamos a hablar a cada uno de ellos en esta presentación, ¿no? Empecemos entonces con los accesorios de fibra óptica. He clasificado en 4 grandes grupos o 5 grandes grupos el tema de los OLFs o llamados bandejas de fibra óptica, el tema de pigtail o conectores, el tema de acopladores también llamados adaptadores, el tema de patchcore con sus diferentes presentaciones, también llamado jumper, y por último el tema de paneles de fibra óptica, ¿no? Empecemos con las soluciones de lo más básico que sería el tema de conectores o pigtail, para poder diferenciar qué tipo de conector es uno, qué tipo de conector es otro, y en dónde se utiliza, ¿no? Los conectores, básicamente en el mercado encontramos 4 tipos de conectores, 2 de ellos ya son menos utilizados, y los 2 de abajo, LC y SC, son los que más se encuentran en el mercado, ¿no? Diferencia entre ellos, básicamente, la forma, si vemos técnicamente, se diferencia en el tema de pérdida de inserción, ¿no? Un LC tiene menos pérdida de inserción que un SC. Los conectores ST y FC ya no están en el mercado, los podemos encontrar básicamente en soluciones muy antiguas, ¿no? Pero básicamente vamos orientados al tema del LC y SC. Podemos diferenciar fácilmente en el tema del conector. Podemos observar que tiene un tipo gancho y es más delgado, más largo, en cambio un SC es más cuadrado y un poco más ancho, ¿cierto? Entonces, dentro de los conectores ya podemos hacer el tema de pigtail. Pigtail, que la función de un pigtail es fusionar con un cable de fibra óptica exterior o interior, hilo por hilo, ¿no? Ahora, para poder diferenciar, como Percy ya había hablado del tema de tipo de fibra óptica, podemos diferenciar en tipo monomodo, multimodo UM3 y multimodo UM4. ¿Cómo identificamos si un pigtail es monomodo, multimodo o UM4? Fácilmente, o lo sacamos por el tipo de conector o por el tipo de chaqueta, ¿no? Por ejemplo, en este monomodo, su chaqueta color blanco, conector azul, y tipo de conector, si pueden observar, es un conector SC, ¿no es cierto? En el tema de multimodo, el color de chaqueta vendría a ser color aqua, al igual que el conector. Observamos el conector, es tipo LC, por el gancho y lo más alargado que es el conector. Y OM4 básicamente lo diferenciamos por el tipo de chaqueta, color violeta, al igual que el conector. Y el tipo de conector en este caso es tipo SC, el más cuadrado. Ahora, pasamos al tema de acopladores adaptadores.
Todo pigtail debe estar conectorizado a un acoplador o un adaptador dentro de una bandeja o un ODF, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de adaptadores. Los adaptadores, estos son tipo LC duplex, un hilo para transmisión, otro hilo para recepción, SC duplex igualmente, y un LC quad, que tiene 4 hilos, ¿no? De la misma manera, el multimodo M3 y multimodo M4. En esta parte ya podemos diferenciar básicamente con el color de la carcasa de los acopladores: monomodo, color azul; multimodo, color aqua; y multimodo M4, color violeta. Ahora, por un lado se conectan el pigtail, dos pigtails se conectan a un lado del acoplador, y para el otro lado tiene que haber un patchcord para completar el circuito de conectorización. Entonces, como ya sabemos identificar el tema de conector, chaqueta, en el patchcord el tema de chaqueta va a ser color amarillo si es monomodo, igual multimodo y OM4 y OM3 se mantienen. ¿Cuál es la diferencia en un patchcord? Que ya son de 2 hilos, básicamente, y pueden ser conectores híbridos. Por un lado, por ejemplo, en este monomodo es SC, y por el otro lado es LC. En los ambos casos, para OM3 y OM4, podemos identificar que es LC en ambos extremos, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan bien, en este caso el monomodo tiene 2 hilos. En este caso, perdón, tiene 2 chaquetas. En este caso, en OM4 tiene una sola chaqueta, una sola bota. Eso no significa que que interiormente haya los 2 hilos. Significa básicamente que por una sola chaqueta pasan los 2 hilos. ¿Y esto por qué nos ayuda? Básicamente en el tema de ahorrar espacio, en el tema de conectorización. Le ayuda más básicamente al instalador. Ahora pasamos al tema de paneles. Ya hemos hablado de acopladores, patchcord, pigtail, pero los acopladores también tienen otra forma de presentación, de acuerdo a la bandeja donde va a estar instalada. Podemos observar los paneles LC quad, monomodo, los paneles con SC simplex, los monomodos con LC duplex, y obviamente su panel ciego. Como voy a repetir, esto va a depender en qué tipo de bandeja se va a colocar estos paneles, ¿no? Ya solamente he mostrado lo que es monomodo por el tema de color, básicamente que es azul, y se repetiría en el tema de multimodo color aqua y el multimodo OM4 color violeta. En el mercado encontramos 4 distintas OLFs, básicamente. El tipo patch panel, como ven en la parte de acá, que tiene 24 puertos para colocar los acopladores, y que tiene la capacidad de albergar 48 fibras, ¿no? Hablando de un LC duplex por puerto. El siguiente nivel vendría a ser un OLF de 3 paneles LTX, que ya te alberga 72 fibras, básicamente, con el tipo de panel que tú elijas. Si queremos seguir avanzando en la densidad de fibra óptica, tenemos los OLF de 4 paneles, HD de High Density, ¿no? Tenemos 4 paneles donde ya puedes fusionar hasta 96 fibras ópticas. Y finalmente la solución de 4 paneles NGX que tienen un diferente tipo de cassette, pero puedes conectorizar hasta 144 fibras, todas estas soluciones en una unidad de rack, un RU, ¿no? Entonces vamos a ver los componentes involucrados en cada tipo de OLF en la siguiente slide. Como vuelvo a repetir, un OLF de 24 puertos, los componentes involucrados, aparte de los pigtails que tienen que estar acá en la bandeja de fibra óptica, bandeja de empalme, son los acopladores, ya sea para albergar un LC duplex, un SC simplex. ¿Por qué hay un LC duplex y un SC simplex? Porque los dos tienen el mismo tamaño físico, ¿no? Entonces los dos se pueden insertar en esta bandeja tipo patch panel. Y obviamente las tapas ciegas correspondientes es que solamente vas a utilizar la mitad de bandeja, 3/4 o 1/4 de la bandeja, o la cantidad de fibras que vas a fusionar. Dentro de los paneles, dentro de un OLF de 3 paneles, como podemos visualizar, podemos hablar de los paneles con LC quad monomodo, se puede albergar también cassette preconectorizados, que vamos a hablar más adelante, y también cassette para colocar, ya no de fábrica, sino internamente podemos hacer las fusiones con el cable exterior o el cable interno
que podamos colocar, ¿no? Y obviamente sus tapas ciegas. En los ODF de 4 paneles de alta densidad vamos a tener una variación en el tema del panel, pero todo según RU. Tenemos más alta capacidad de fusionar y de generar sus componentes. Pueden ser en tipo cassette, en tipo panel y su respectiva panel ciego. Ahora, en la solución NGX, ¿no? Podemos observar ya distinto el cassette. Básicamente está orientado a todos cassettes. Son 6 cassettes que está orientado este ODF, ¿no? Y pueden tener varias soluciones. Por ejemplo, acá ya viene conectorizado con su pigtail. En este caso ya viene preconectorizado con una solución MP a un costado y LC al otro extremo, o ya viene como tipo Passport Simplex, ¿no? Eso va a depender mucho de su requerimiento, de cómo tienen el cableado para poder juntar con este ODF, ¿no? Ahora, hablamos de la solución preconectorizada, que básicamente ya se está haciendo muy conocida acá en el mercado peruano, ¿no? Podemos ver dos soluciones, para interiores y para exteriores. Básicamente para interiores, como ya explicó Percy, la chaqueta básicamente se basa en LSOH, ¿no? Para interiores. Y para exteriores, es una chaqueta ya de polietileno con una armadura, sea el caso, y el tipo de chaqueta o tipo de construcción de fibra, los TUF. Podemos ver que los conectores no van a cambiar, pueden ser LC o SC, y siendo para interiores, la máxima distancia requerida o necesaria para poder llevar la velocidad que mínimamente debe ser 10 gigas es de 100 metros, ¿no? En el tramo de los TUF con armadura, la distancia puede ser mucho mayor, puede ser de 500 metros, ya no puede ser un carrete de 2 kilómetros o 4 kilómetros, porque los conectores pueden ser que se aplasten en el momento de hacer el enrollado en la bobina de fibra óptica, ¿no? Entonces, básicamente se usa para hasta 500 metros. Todas las soluciones en 12, 24, 48, 96 y 144 hilos. La otra solución preconectorizada es la MPO ALC o SC. Básicamente son para interiores, para data center, ¿no? El conector MPO tiene 12 hilos en su interior. Estos 12 hilos son distribuidos en 6 conectores duplex de tipo LC, ¿no? Entonces, en este conector MPO o MTP se utilizan las 12 fibras para su comunicación. Nuevamente, como es para interiores, básicamente no necesita una mayor distancia, ¿no? Ahora, solución MPO directamente. Acá hay que ver un tema de polaridad. ¿Qué quiere decir polaridad? La manera como vamos a transmitir y recepcionar la información que va acorde no solo del cable, sino de tu equipo activo, ya sea tu switch, ya sea tu SFP, ya sea tu servidor, ¿no? Entonces, todo cable MPO necesita su cassette MPO, que también necesitas indicar qué polaridad es. La polaridad A, B, C va a depender nuevamente de cómo se van a interconectar los hilos de transmisión y recepción. Acá tenemos una imagen básicamente más ilustrativa de cómo es la conectorización de un MPO con un cassette, ¿no? Este es el cassette MPO, tiene sus salidas LC, duplex, y en la parte trasera tiene el conector MPO de 12 hilos. Entonces puede tener hasta dos puertos para conectores MPO, entonces sería 24 hilos, ¿verdad? En la imagen de abajo ya podemos ver que por cada cassette tipo LC frontal podemos sacar un patchcord, ¿no? De 10 gigas básicamente, y tu cable trunking o MPO entre cassette y cassette. ¿Cuáles son las ventajas de estos solución preconectorizada? Obviamente, el tema de ya venir de fábrica todo conectorizado, la rápida implementación, ¿no? Reducción de espacios también,
¿no? Todos los hilos ya están dentro de una chaqueta, ¿no? Reduce el tiempo de instalación. Básicamente nosotros tenemos la potestad de decir cuánto es el metraje que necesitamos. Puede ser cables de 5 metros, 10 metros, 20 metros, ya depende del requerimiento que tú necesites, ¿no? Es todo a medida. Ahora, vamos un poco más al tema de 40C, brevemente, porque esto va a ser un tema aparte en un posible otro webinar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llegar a 40 gigas, a partir de Passport 10 gigas, la conexiones va a ser paralela, ¿no? A un lado tenemos nuestro SFP de 40G, el QSFP, y por otro lado tenemos nuestro SFP de 10 gigas, SFP+, ¿no? Entonces, paralelamente se llega 10 gigas por cada conector LC duplex, sería 40 gigas por los 4 conectores. En este caso no se usan los 12 hilos del conector MPO, se usan solamente los 8 hilos. Y es identificado el tema de transmisión y recepción para este tipo de solución. Ahora, si nosotros queremos llegar a una solución de 100 gigas, básicamente el conector ya no es de 12 hilos, sino de 24 hilos, ¿no? Y esas son las modalidades que había mencionado con anterioridad, ¿no? Modalidad tipo A, conexión directa; modalidad tipo B, conexión cruzada; y modalidad tipo C, cruzada pero en pares, seguidos, ¿no? En este caso, para hacer una conectorización de 100 gigas, se hace una conectorización directa. ¿Qué quiere decir? Directamente de tu servidor, que quiere tener tu conector de 100 gigas, MPO de 24 hilos, y de otro lado tu switch o tu servidor para hacer la misma conexión, ¿no? Terminando el tema, hablemos de las soluciones en FTTH. Vamos a ir de una solución externa, que viene a ser cierre de empalme, ya sea aéreo o ya sea subterráneo, iremos por el cable exterior. Propiamente dicho, hay un gabinete, los puntos 3 y 4 se pueden transformar en un solo gabinete, ya, porque puede estar en la parte exterior o puede estar en la parte interior, ¿no? Después ya vienen las cajas de pared, que ya están básicamente en cada piso, ¿no? Y finalmente, para hacer la conectorización con todo ese tipo de casa, los cables drop, que van a ir a un módulo, que son las cajas más pequeñas que existen en esta fibra óptica, que son las cajas FTTH. Hablando de cierre de empalme, tenemos 3 opciones: tipo vertical o tipo aéreo, y tipo horizontal o tipo inline. Dentro del tipo vertical o tipo aéreo podemos observar, podemos diferenciar 2 grandes clases, ¿no? El sellado térmico, como pueden observar acá. Al momento de sellar todas estas entradas o salidas del cierre de empalme, se usa una manga térmica, ¿no? Y el sellado mecánico, como pueden observar acá, básicamente son con presestopas, ¿no? Ambos cierres de empalme se puede hacer el tema de sangrado por el ingreso oval, igual en este caso, ¿no? Y el tema de los cierres de empalme inline son básicamente mecánicos, ¿no? Interiormente podemos observar las bandejas para fusión y la entrada y salida de cables. Y esto va a depender mucho de las bandejas que pueda soportar este tipo de cierre de empalme. Básicamente las bandejas son de 24 hilos y puedes ir aumentando las bandejas hasta 144 hilos y mejor los casos 288 hilos, ¿no? Dependiendo del modelo. Vamos al siguiente nivel, que son las cajas de pared para interiores exteriores. Estas son las cajas que había mencionado que están en cada piso, básicamente. Puedes diferenciar en los tipos de entrada. Puede ser para una entrada, puede ser para 2 entradas, ¿no? En esta imagen se muestra básicamente lo que hay en su interior, ¿no? Y el tema de conectorización. Tiene su cable de fibra óptica exterior, ¿no? Internamente hay una bandeja de empalmes. Hace los empalmes, pones tus pigtail con tus acopladores salen con patchwork, ¿no? O en este lado, de 2 entradas, aumenta los hilos, 48 hilos básicamente, y es la misma dinámica. El tema de empalme se hace en interior,
entra tu cable de fibra óptica y sale tu espacio. Finalmente, llegamos a la misma expresión en temas de cajas pasivas, ¿no? Las cajas MTTH para 4 salidas, 2 salidas y una salida, ¿no? Tienen los mismos accesorios que el anterior, tiene su oreja en palma interna, sus conectores, ¿no? Y va a depender mucho de cuántos equipos vas a conectorizar en tu casa, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su participación. No sé si Andrea tiene algunas consultas.